Hola, buenas noches a quien se encuentra en esta sala de Zoom. Eh, Quien habla y saluda es Héctor León, profesor del instituto y coordinador de este seminario. El ejercicio que tenemos el día de hoy es una suerte de diálogo, de reflexión. El seminario que tiene su sesión el día de hoy, que se titula Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos. Es un espacio generado por el Instituto de Filosofía con una clara intención: promover, divulgar la filosofía y mostrar su relevancia como pensamiento, como saber que nos permite comprender dilemas, problemas contemporáneos. Luego, entonces, a nombre de las autoridades del instituto y la propia, les agradezco. En primer lugar, quiero saludar a quien me acompaña y hará la función de presentar una conferencia que ha titulado Entre humanos y animales, reflexiones humanistas a propósito de la ética práctica, de Peter Singer, a mi colega, compañero y amigo, el doctor Marco Arturo Castro. Marco, buenas tardes, noches. Buenas tardes, buenas noches, Héctor, gracias por la presentación. Saludo a todos los presentes, las presentes, y agradezco su presencia y el acompañamiento de esta conversación. Sí. Gracias, Marco. Explico la dinámica que vamos a seguir y el esquema de este ejercicio. Lo primero que habría que decir es que el título de la ponencia de Marco Arturo, Entre humanos y animales, reflexiones humanistas a propósito de la ética, de Peter Singer, ya nos sitúa frente a un problema. No sé qué dirá Marco, no soy Madame Sassou ni nada que se le parezca, no tengo una bola mágica, pero el título ya en sí mismo supone un conjunto de consideraciones. Para quienes no sepan quién es Peter Singer, bueno, deben de saber que estamos frente a un filósofo profundamente importante de la tradición utilitarista. Es continuador de los principios utilitaristas de Bentham y de Mill, y es, por decirlo de alguna manera, uno de los principales exponentes de un proyecto famoso que se llama el Proyecto Gran Simio. La obra más significativa de Peter Singer es Liberación Animal, una obra publicada por ahí de 1975, y que es probablemente el punto de partida para discutir el tema de los animales. Eso sería lo que habría o podríamos decir por ahora. Luego, en segundo lugar, la obra a la que refiere Marco con su ponencia es una obra que estoy presentando, estoy proyectando, Ética Práctica, quiero pensar que es esta, y podré socializar el texto. Ustedes tendrán copia, quienes estén aquí y quienes nos sigan por Facebook, con gusto podrán solicitármela a mi correo institucional y podré enviar. En principio, seguramente Marco podrá señalar la relevancia de lo que representa pensar a los animales en un marco, en una tradición donde estos son casi objetos, bienes muebles, ¿no? Ya veremos lo que nos dice Marco, y podremos discutir con él, dialogar con él. La dinámica es muy sencilla. Marco tendrá un tiempo estimado de 30 a 40 minutos para hacer su exposición. Una vez que él concluya, su servidor, en mi calidad de moderador, hará un planteamiento, un comentario. Concluido ese comentario, procederemos a dialogar con él. Si no hubiese más consideración, entonces
Déjenme presentar al profesor Marco Arturo Castro, profesor y colega del Instituto de Filosofía. Para quienes no lo conocen, el doctor Marco Arturo Castro es profesor del Instituto de Filosofía, docente de tiempo completo del instituto. Él realizó estudios de filosofía en, voy a decirlo así, su alma mater, la casa a la que le tiene profundo aprecio y cariño, que es la Universidad Pontificia. Después realizó una maestría en Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Guadalajara y es doctor en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Filosofía de las Ciencias Cognitivas por parte de la UNAM. Es profesor del Instituto de Filosofía tanto en las modalidades presenciales escolarizada como en modalidad a distancia. Acompaña diversas materias del área sistemática como ontología, teoría del conocimiento, epistemología. Y entre los intereses están el tema de la epistemología, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la mente. Y ahora yo sorprendido con este acercamiento de Marco a un tema harto importante. Sin más, profesor, adelante. Entiendo que tienes una presentación. Sí, muchas gracias, Héctor. Reitero la bienvenida y agradecimiento a los presentes, a las presentes. Voy a acompañar mi exposición de una presentación, la comparto. ¿Sí se visualiza bien? Sí, Marco, si puedes dar iniciar la Sí. presentación. Bien, a ver, vamos a repetir el proceso. Está compartir. Y según yo ya tendría que aparecer en pantalla. ¿Ya está presente? Si le das iniciar. 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 En la parte inferior, ahí donde está la pantallita, ahí mismo. Parte inferior. No. En la No me parte aparece. inferior, donde está donde, a un lado del signo de menos, donde están los 4 puntitos, ahí, donde está la pantallita, justo entre los 4 puntos y el signo de menos. No me había visto en esta situación. Con el hecho de compartir, bastaba, permíteme, perdón por la tardanza, dice detener, compartir, No, iniciar, no, resumen. en la parte donde tienes, dice enviar comentarios de Microsoft, luego tienes 4 puntos y hay una pantallita. Creo que no estoy visualizando lo mismo que tú, Héctor. En la parte inferior de tu pantalla está el porcentaje de 58%, un signo de más, un signo de menos y la pantalla. A ver. O si quieres, mándamela por WhatsApp o por correo. Permíteme. Presentar.
Ahí está. Ahí está. ¿Ya se Vamos. ve? Sí, Perfecto. 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 Perdón por los inconvenientes. Muchas gracias. Bien, como ya has observado, Héctor, agudamente, el propio título de la conversación señala un desplazamiento de mi parte hacia un tema que me interpela desde mis concepciones y enfoques iniciales respecto a un problema que inicialmente constituye una cuestión especial en el terreno de la ética, pero que acaba convirtiéndose en un llamado a replantear la propia concepción que tenemos de nuestras acciones en términos morales y éticos. Se convierte en un programa de refundación hasta cierto punto de nuestras concepciones éticas. Y todo esto a propósito precisamente del cuestionamiento sobre nuestra relación con otras formas de vida animal con las que compartimos el planeta y toda una historia natural. Y efectivamente, como mencionas, Peter Singer es un autor imprescindible para comprender tanto la importancia de la consideración moral que debemos a otras formas de vida animal, como del significado trascendente que tiene este planteamiento para la propia ética contemporánea. Sin embargo, anuncio ya en el propio título que mi punto de partida, mi desde dónde me desplazo hacia un punto de vista como el de Singer y todo el movimiento que le acompaña, pues es más bien una perspectiva humanista, cuya concepción ética parte de una consideración especial del ser humano respecto a otras especies animales. Pero con este ejercicio pretendo hacer una propia evaluación crítica de esos presupuestos y voy a tratar de liberarme de los prejuicios acendrados y ponderar mi comprensión del autor para cernir lo que a mi parecer es un aspecto bastante positivo y propositivo, pero anuncio que mantengo cierta distancia con algunos de sus postulados y ya podremos dialogar sobre eso acercándonos a ese punto. Primeramente, señalo que el asunto que nos convoca responde a la sensibilización, la concientización creciente a partir del siglo XX y lo que va del curso del presente siglo respecto a la relevancia moral que tiene la vida de los animales en relación con nosotros, con nuestros estilos de vida, con nuestros hábitos de comportamiento, a la par de la importancia que tiene el cuidado medioambiental. Y que eso efectivamente significa un movimiento de profundización y avance de nuestra conciencia moral. Es algo positivo e inevitable. Avanza nuestra comprensión del campo de nuestras obligaciones, del campo de nuestras valoraciones y apreciaciones morales, que incluye el reconocimiento del valor propio o intrínseco de otras formas de vida distintas de la humana. Y eso quiero simbolizar con esta imagen, ¿no? Es una contemplación de un nivel de bienestar compartido más alto que podemos alcanzar con nuestras acciones y que incluye a otras especies además de la nuestra, en armonía o equilibrio con nuestro medio ambiente. Pero también llamo la atención sobre el hecho de que esta situación viene acompañada de un fenómeno que es más cuestionable, más equívoco, cuando no ambiguo, y que se monta en esta ola de concientización,
y que es más bien un fenómeno mediático de masas que tiene una visión más bien restrictiva, como se observa en ese cartel que pongo allí, ¿no? Primero, se asocia con una especie animal en particular que tiene ya una larga historia de domesticación y que se presenta como un producto, como un accesorio. Sí, como un animal de compañía, pero explotando, digamos así, sus cualidades atractivas como producto. Incluso está en un contexto de venta, está asociado con un precio, con una rebaja. Esto también ha estado aumentando esta promoción de la tenencia de mascotas o animales de compañía y muchas veces se vincula con el movimiento ético que se asocia con planteamientos como los de Singer. Y lo primero que tengo que señalar y en lo primero que estoy de acuerdo con el autor es que el interés ético por el cuidado del medio ambiente y la vida de los animales no se agota, no se circunscribe y no se comprende inicialmente si nos atenemos al fenómeno mediático y de masas de la promoción de tenencia de mascotas o de animales de compañía, sino que incluso aún más allá de la afición, afecto particular que como personas podamos tener por las especies domésticas o no, es una exigencia moral tener en consideración la vida de esas especies como de muchas otras con las que nunca podremos entrar en un plano de convivencia doméstica, pero que también nos deben una consideración especial. Y es ahí donde desplazo la atención hacia estos dos géneros de vida animal. El mundo de los animales domésticos, que es susceptible de una instrumentalización comercial y que deja muy comprometidos, digamos, los intereses genuinamente éticos que podrían llevar a una persona a tomar la decisión de hacerse cargo de una mascota o de un animal de compañía con todas las responsabilidades que eso comporta para la propia, el propio animal y para los otros miembros de su comunidad humanos. Y la otra gran esfera de animales no domésticos, muchos de los cuales quizá no conocemos, que también nos deben una consideración moral especial y una valoración propia de su vida y que entran en el plano de la vida salvaje, animales que no podrán entrar en un plano de convivencia doméstica con nosotros, pero que también nos debe preocupar de respetar sus espacios. Es otra forma de convivir, dejarlos ser, apreciar sus formas de vida sin interferirlos y ocupados de no ponerlos en situación de extinción por una explotación desmedida e irracional de los recursos naturales. Sobre esto, ya mencionabas, Héctor, Peter Singer es un autor muy relevante. Efectivamente, es reconocido por concentrarse en los problemas éticos que están asociados con la relación de los humanos con los animales. Ya habrá ocasión de referir el desacuerdo que él mismo tiene respecto a esta denominación, porque le parece a Singer que ya en esta terminología se oculta una especie de discriminación moral de los animales análoga al racismo, porque acentúa el hecho de que como seres humanos somos una especie animal entre todas las restantes. Entonces él va a preferir hablar de animales humanos y animales no humanos. Por mor de la brevedad, como él mismo hace también en sus textos, aquí inicialmente lo pongo así, pero por honestidad tengo que indicar esta rectificación que hace el propio autor, porque me ocupa ahora presentar sus planteamientos antes de discutirlos. La obra detonante que sitúa en esta
en esta esfera a Peter Singer es precisamente la deliberación animal. Y aunque él mismo, respecto a la radicalización de los movimientos animalistas, se presenta más bien como un autor moderado, como indica esta portada de una de las ediciones más recientes en español por Taurus, de esta obra clásica sobre ética, vamos a decirlo así, animal, refleja el impacto que ha cobrado hasta el momento y cómo ha terminado por ser una guía y fundamento de, vamos a decirlo así, el enfoque animalista. O sea, el clásico definitivo del movimiento animalista, ¿no? Yo menciono ética práctica, y efectivamente la ética práctica es el título de una de sus obras posteriores, del 93, en donde además del tema asociado con las cuestiones éticas relacionadas con la interacción entre seres humanos y animales, aborda muchos otros problemas éticos y de bioética, conforme a los mismos principios que comenzó a desarrollar a propósito del problema en cuestión en el texto de Liberación Animal. Entonces, la introducción de este título a propósito de la ética práctica de Singer, y lo pongo entre comillas, está acompañado de esta advertencia. Efectivamente, mi análisis de Singer se apoya fundamentalmente en la obra de ética práctica, pero quiero significar con ello el hecho de que para este autor lo que en una primera instancia fue un problema especial de la ética, terminó por convertirse en el fundamento de una reconstrucción, de un replanteamiento de la ética misma. Y estas dos obras creo que lo ilustran muy bien, ¿no? En esos textos y otros, el mismo Singer relata su transición hacia el interés por los animales y transita hacia el interés por los animales por su preocupación inicial, por ejemplo, en los fenómenos de discriminación entre grupos humanos. Y uno de los puentes que le conduce de esta preocupación al interés por los animales es, entre otros, el hecho de que llega a la conclusión de que por las mismas razones que la discriminación entre grupos humanos en razón de sus características especiales, fenotipo étnico, sexo, el nivel de escolaridad, nivel de inteligencia, es incorrecta, también es incorrecta la discriminación entre humanos y animales por esas mismas causas. Entonces, se traslada de un interés circunscrito en la esfera de las relaciones humanas, el problema de la desigualdad y la discriminación, al del interés por la vida de los animales. Y en estas dos obras, a mi comprensión, se refleja bien polarmente esa transición de una preocupación especial de ética a propósito del interés por la vida animal a un replanteamiento general de la ética práctica. Eso de por sí ya anuncia el calibre, como decía Héctor, el doctor Héctor, de este autor en el terreno de la ética contemporánea. Ahora bien, para entrar en discusión brevemente con lo que identifico como postulados centrales o premisas o planteamientos centrales de la ética práctica en el sentido señalado de este autor, considero conveniente exponer lo que desde el punto de vista desde el que me desplazo a este tema es para mí un marco conceptual básico de la ética, desde un punto de vista, digámoslo así, más tradicional, con el que Peter Singer debate y del cual se distancia.
Y en este marco conceptual básico me voy a concentrar en esclarecer el significado filosófico de ética y moral desde un punto de vista general que, insisto, entra en controversia con Singer, o que más bien el propio Singer controvierte, que podríamos decir la versión académica estándar y hegemónica hasta antes del desarrollo de estos movimientos animalistas. Empezamos pues con ese punto. Etimológicamente, los vocablos ética y moral significan costumbre en relación con las nociones de vivir o estilo de vida, temperamento, carácter y estado afectivo asociados con el comportamiento o la conducta social de los individuos. Solo que el primero procede del griego ethos, mientras que el segundo del latín mos, moris. En general, por costumbre se entiende la manera habitual o frecuente de actuar, comportarse o conducirse que muestran los individuos pertenecientes a un mismo grupo en función de su interacción con el entorno y con los miembros que forman parte de su comunidad. En este sentido, se atribuyen costumbres a los animales también. Específicamente, desde el punto de vista propiamente ético o moral, la costumbre remite al plano de la acción asociada con el comportamiento o la conducta de los seres humanos en sociedad. La ética y la moral tratan sobre aquello que caracteriza a las acciones humanas asociadas con el comportamiento o la conducta habitual de los seres humanos pertenecientes a un mismo grupo, en conexión con el tipo especial de comunidad que resulta de tales acciones, la cual recibe comúnmente el nombre de sociedad para distinguirla de las comunidades que conforman otras especies animales distintas del humano. Desde el punto de vista ético o moral, las acciones se caracterizan por ser voluntarias y por consiguiente libres. Esto significa que son acciones que se llevan a cabo en función de intereses racionales propios de quien las ejecuta, con relativa independencia de los factores biológicos y sensoriales que las suscitan y acompañan. Los intereses funcionan como motivos de la acción y están asociados con la presencia o previsión consciente de algo que constituye un satisfactor o un beneficio, esto es, de una cosa o situación cuya consecución o realización a través de la acción produce o procura un resultado deseado. Por ejemplo, el alimento, el vestido, el resguardo, la salud, la riqueza, el descanso, la diversión, la amistad, el saber y cosas por el estilo. La presencia o previsión conscientes de los satisfactores o beneficios asociados con los intereses como motivos de las acciones acontece a modo de conocimiento, percepción sensorial, conceptos, juicios, experiencia, razonamiento, y conecta con los afectos, las emociones y los sentimientos, especialmente de placer y dolor, agrado y disgusto, alegría y tristeza, deleite, gozo, satisfacción, sufrimiento, pena, insatisfacción, entre otros similares. Los intereses que funcionan como motivos propios de las acciones voluntarias son racionales porque adoptan la forma de juicios normativos y valorativos acompañados de una pretensión implícita de validez universal. Los juicios normativos prescriben, ordenan o mandan que se debe hacer o no hacer algo, ejecutar o no una determinada acción, y por eso se expresan en modo imperativo como reglas de conducta, normas de comportamiento o leyes. Por ejemplo, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Los juicios valorativos, en cambio, declaran que algo es deseable o preferible. El valor, por ejemplo, la amistad es buena. El valor moral de las acciones voluntarias se determina con base en su conformidad o no con determinados juicios normativos y valorativos. Normativamente, las acciones voluntarias se consideran moralmente correctas si se conforman a las normas establecidas o incorrectas en caso contrario. Valorativamente, en cambio, se consideran moralmente buenas o malas, ya sea que se ajusten a lo que se juzga como deseable o preferible o no lo hagan. Los juicios normativos y valorativos que expresan los motivos propios de las acciones voluntarias llevan consigo implícitamente una pretensión de validez universal
porque lo que cada individuo asume como correcto o incorrecto, bueno o malo para sí mismo, es considerado por él mismo de manera implícita o presupuesta como igualmente válido para todos los demás con respecto a las mismas cosas, situaciones o circunstancias. Este hecho se pone de manifiesto originalmente en las costumbres propias de cada comunidad humana. De ahí que los nombres adoptados para designar el estudio filosófico de los fenómenos asociados con las acciones voluntarias de los seres humanos en sociedad hayan sido moral y ética, que por su origen etimológico se refieren por igual a las costumbres sociales. Sin embargo, aunque ética y moral convienen en su referencia a la costumbre y coloquialmente se emplean muchas veces como sinónimos, en el terreno filosófico suelen distinguirse conceptualmente. Por una parte, comúnmente se reserva el vocablo moral para referirse al campo específico de la actividad humana que comprende todos los fenómenos relacionados con las acciones voluntarias sujetas a criterios normativos y valorativos, asociados con lo que se debe o no hacer y con lo que se considera por alguna razón deseable o preferible en términos de correcto o incorrecto y de bueno o malo respectivamente. Entre estos fenómenos se incluyen comportamientos, conductas, actitudes, costumbres, normas, leyes e instituciones. Como tal, el campo de la actividad moral difiere de otros que conciernen también a la actividad humana, como es el caso del arte, la ciencia, el derecho y la religión. Por otra parte, el nombre de ética se emplea para designar el estudio filosófico de los fenómenos morales en cuanto a su origen, especificidad, esto es, características propias o distintivas, principios y criterios de validez. Se encarga, por consiguiente, de la explicación y fundamentación filosófica de los fenómenos morales. En el terreno de la fundamentación, una de las tareas principales de la ética consiste en la justificación de las pretensiones de validez universal que acompañan implícitamente a los juicios valorativos y normativos con base en los cuales cada individuo dirige voluntariamente sus acciones en relación con los demás miembros de su comunidad, a propósito de los mismos intereses. Este es el problema de los criterios conforme a los cuales puede determinarse la rectitud moral de las acciones humanas, es decir, qué acciones pueden ser consideradas éticamente correctas o incorrectas, buenas o malas. Esta tarea está orientada a una función práctica de tipo normativo. La ética no se queda en el plano meramente valorativo o de la apreciación moral de las acciones, en el simple algo me parece bueno o malo, correcto o incorrecto. La ética busca establecer principios de acción efectivos, esto es, juicios normativos que prescriban, ordenen o manden qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo en cada caso relevante, cosa, situación o circunstancia que involucre la interacción de los individuos en función de sus intereses. Sobre esta cuestión hay dos enfoques éticos principales. Por un lado, está el enfoque no cognitivista, que sitúa el criterio de validez ética en las acciones, en los efectos, en los afectos, o sea, las emociones y los sentimientos, especialmente el de placer y el dolor en todas sus formas. El antecedente clásico de este punto de vista se encuentra en Hume, quien en su tratado de la naturaleza humana afirma categóricamente lo siguiente, cito: la razón es y solo debe ser la esclava de los afectos. Nunca debe aspirar a otro cometido que al de servirlos y obedecerlos. Cierro la cita. De acuerdo con este enfoque, la ética se agota en la descripción y fomento de los sentimientos morales que por sí solos determinan inmediatamente el valor moral y la validez normativa de las acciones. La razón, como forma de conocimiento, únicamente cumple la función de buscar los medios para conseguir los objetivos fijados de antemano por los afectos. Una de las premisas básicas de este planteamiento es que ninguna trama de juicios valorativos y normativos, emprendido bajo el nombre de razón, tienen por sí mismos fuerza motivacional, es decir, capacidad efectiva de suscitar la acción, cosa por demás cierta en el plano psicológico, pues en efecto, la carga motivacional de cualquier forma de conocimiento depende de su asociación con un estado afectivo, pero esto solo prueba, dicho sea de paso,
que los afectos son imprescindibles para la acción moral en el plano ejecutivo, lo cual no implica que también sean el principio sobre el que se asienta la validez de las acciones morales en el terreno de su justificación y promoción. Por otro lado, se encuentra el enfoque cognitivista que coloca el criterio de validez ética de las acciones en el conocimiento de las consecuencias, fines, valores o principios asociados con los juicios valorativos y normativos de los que depende la conducta moral de los seres humanos. Por consiguiente, la justificación es de tipo racional porque depende de un conocimiento expresable proposicionalmente, un juicio, y por consiguiente susceptible de ser verdadero o falso. Hasta aquí las premisas generales desde las cuales me aproximo a la discusión de las premisas centrales de la ética práctica de Peter Singer. Y aquí destaco dos elementos. El planteamiento de Singer, desde mi lectura, coincide con los planteamientos o las premisas generales de la ética que controvierte y critica en dos puntos muy importantes. Efectivamente, la ética concierne a las acciones motivadas por intereses propios de los que las ejecutan, es decir, sujetos actuantes, agentes. Si no hay un sujeto capaz de actuar en función de intereses, no hay ninguna razón para introducir una problemática ética. Si hay un sujeto capaz de actuar en función de intereses propios y relacionarse a través de su acción con otros sujetos y con su entorno, entonces sí ya se abre la posibilidad de señalar preocupaciones éticas. Es un punto de coincidencia, es cierto, pero por lo que hace a que si esos intereses tienen que ser racionales o vale cualquier tipo de interés, por lo que hace a la contraparte de la actuación, que es la capacidad de responder, la responsabilidad, el ser respondiente, el ser moralmente imputable, todavía más la obligación legal y las diferencias que hay entre los tipos de comunidad resultantes en función de eso, por ejemplo, es decir, de la comunidad humana respecto a la comunidad de otras especies animales, eso para Peter Singer, de acuerdo a la comprensión que alcanzo a raíz de la revisión que hice, es irrelevante. Basta con que se trate de sujetos actuantes, con agencia, dicen algunos promotores también de este enfoque animalista. Basta con eso. Ser capaz de actuar en función de intereses propios y compartidos con otros sujetos. Por eso lo destaco en rojo. Es un punto de coincidencia y también se contrasta con lo que Singer considera irrelevante para ese propósito. Ahora sí, sobre la base de esta observación, presento lo que detecto como premisas centrales de la ética práctica de Peter Singer. Destaco en rojo lo que pienso constituye los elementos inequívocamente animalistas de su planteamiento y dejo en negrilla lo que no necesariamente está implicado con ese enfoque y de hecho la primera premisa es también una coincidencia con el bosquejo de ética general que acabo de referir anteriormente y que Singer objeta y critica. Empezamos por la primera premisa. La validez universal de la ética y justificación racional. Bueno, aquí para poner en perfil la discusión de estas premisas que
señalo, pongo sinópticamente lo que, a mi parecer, son los rasgos distintivos del planteamiento ético de enfoque u orientación animalista respecto a su opuesto, que considero oportuno o conveniente en este contexto denominar humanista o humanismo, con todas las reservas respecto a la variedad de humanismos que pueda haber, a semejanza de la variedad de animalismos, por supuesto. Pero a juicio, eh, independientemente de esas variaciones, se oponen fundamentalmente en razón de estos puntos. El animalismo afirma la igualdad moral entre los animales humanos y animales no humanos, y ahí destaco el hecho de que la base de la igualdad está en la circunstancia de que tanto los seres humanos como otras especies somos efectivamente animales, ¿sí? Somos una especie animal, eso es incontestable, irrefutable, y sobre esa base fundamentalmente se establece la igualdad de intereses que basta para la consideración de intereses morales y principios éticos, obligaciones y demás. La atribución de derechos a animales en pie de igualdad con los derechos humanos, con las distinciones correspondientes que Singer hace, ya habrá ocasión de referir a algunos de estos hechos. No son los mismos derechos para todos los grupos ni para todas las especies animales, aunque en principio, a título propio, los animales tienen derechos como los seres humanos. Los animales, como la consideración de los animales como víctimas de discriminación moral, bajo la denominación de especismo, como análoga al racismo. Y en contraposición a eso, de parte de la orientación humanista, pues la tesis de que no hay igualdad entre humanos y animales en términos morales ni éticos, y que por consiguiente los animales no son sujetos de derechos, sino objeto de obligaciones, que no es lo mismo, y de que los animales no pueden ser víctimas de discriminación moral y que el especismo es falso. Una advertencia en rojo: ambas posturas coinciden en que los animales no son cosas, son sujetos con agencia, tienen motivaciones, tienen intereses, tienen experiencias, no son cosas, en efecto, y por tanto no podemos disponer arbitrariamente de ellas, demandan una consideración moral especial, son sujetos actuantes y sintientes, sus vidas deben ser valoradas y respetadas por los seres humanos. ¿En qué sentido y en qué medida esto debe cumplirse? Es lo que difiere fundamentalmente en cada caso. Ya se adopte un enfoque animalista, ya se adopte un enfoque humanista. ¿En dónde tengo el pie puesto yo y desde dónde me desplazo a la consideración de los planteamientos animalistas o de una ética asociada con la orientación animalista, como es el caso de Peter Singer, como lo reconoce el medio? Bueno, yo me desplazo desde un enfoque más bien humanista hacia la discusión con el animalismo, tratando de recibirlo sin prejuicio y aplicando el principio de caridad. A mi entender, interpretarlo de la manera más honesta posible y no asumir el recurso retórico de descalificarlo de antemano usando figuras falaces o explotando la sensibilidad, ¿no? Ahora sí, teniendo presente esto, algunas indicaciones sobre la primera premisa, la validez universal de la ética. Reconoce Peter Singer que lo característico de la ética, a semejanza de las éticas tradicionales, de un enfoque más, como denomino en este caso, humanista, es que tiene una preocupación por la justificación universal de lo que uno mismo o el grupo al que uno pertenece considera correcto o incorrecto, y de que esa justificación debe proceder de manera racional.
sin que esto demerite la importancia de las emociones o de los afectos. Es decir, que uno se desplaza del plano moral al ético cuando está en disposición de dar razón ante los demás de por qué considera correcto o incorrecto lo que considera así y por qué considera bueno o malo lo que considera de ese modo. Si no nos desplazamos a ese punto, no hemos entrado en la esfera de la ética o de los valores éticos. Por eso están unidos, la validez universal de la ética y la justificación racional de nuestros juicios valorativos y de nuestros juicios normativos, que obviamente desde el punto de vista de Peter Singer incluye nuestra preocupación por los animales, las relaciones que establecemos con ellos, las acciones que cometemos a favor o en contra de sus vidas. Su enfoque es categóricamente consecuencialista y por tanto utilitarista, pero por la razón antes dicha es no emotivista. Las emociones no son el fundamento primario de la justificación, aunque son un componente imprescindible de la acción en el terreno ejecutivo. Y ahora sí, las tres premisas que caracterizan específicamente el planteamiento ético general de Peter Singer bajo la denominación de ética práctica. Tenemos que considerar el valor moral de la vida de otras especies animales en pie de igualdad con el valor que atribuimos a la vida de los seres humanos, lo que considera Singer como el principio básico de igualdad, que describe como igual consideración de intereses, reafirmando el hecho de que para Singer es suficiente con ser capaz de actuar en función de intereses y por tanto, en ese sentido, ser sujeto, actuante, agente, para entrar de lleno y de forma categórica en el plano de la moralidad. Como consecuencia de este principio está naturalmente la atribución plena de derechos a los animales. Y como consecuencia de eso, la objeción, el señalamiento, la exigencia de no discriminar moralmente a los animales por razón de sus diferencias específicas biológicas respecto a los miembros de nuestra especie, porque eso es tanto como el racismo, y por eso se le denomina especismo. Es análogo. En este punto, conviene observar que efectivamente hay muchas semejanzas entre los miembros de nuestra especie, los seres humanos, y los miembros de otras especies animales no humanas, y que esas semejanzas son reales, tanto como son reales sus diferencias. Y cuando decimos que hay analogía entre ambas especies, estamos destacando precisamente eso, que hay semejanzas reales y diferencias reales, pero no identidad, porque analogía no es identidad. Singer tiene perfectamente claro eso. El punto es que, a mi comprender, su punto es que las diferencias que hay entre los seres humanos y otras especies animales no humanas son moralmente irrelevantes, como irrelevantes son las diferencias de sexo, fenotipo étnico, nivel de escolaridad entre unos seres humanos y otros en razón de lo mismo, ¿no? En razón de lo mismo. Ese es el punto, ¿no? Esencialmente. La cuestión, una de las cuestiones más controversiales, por consiguiente, es por qué razón, de qué manera Singer desecha la importancia que clásicamente se atribuye a la racionalidad de los intereses como un determinante específico de la moralidad
asociada con los seres humanos y como un criterio de exclusión de otras especies animales, aunque efectivamente sus individuos son sujetos actuantes. Se perfila hacia un argumento que señala que ninguna propiedad distintiva en términos de una cualidad natural, como la inteligencia, el tipo de conocimiento, en donde entraría, a su parecer, el carácter racional de nuestros intereses, asociados con juicios valorativos y normativos, es base suficiente para hacer una diferenciación esencial en términos morales entre humanos y animales, ¿no? Yo percibo que es una de las tesis más, entre otras, controvertidas de los planteamientos animalistas, en particular el que corresponde al propio Peter Singer, que, insisto, en la nube de autores asociados con este enfoque, parece uno de los más moderados y transigentes con los enfoques tradicionales. No lo hace menos beligerante ni importante porque pone especial cuidado en la argumentación, aunque en algunos casos, según mi lectura, como resulta normal, hay desplazamientos hacia recursos retóricos que cierran de golpe y porrazo la discusión inscrita en su propuesta, ¿no? Y que haría bien con abundar más en las razones por las que desecha estos elementos, particularmente la racionalidad de los intereses y el carácter respondiente de los sujetos vinculado con la imputación moral y posteriormente con la obligación moral que atañe al derecho, lo descarta. Porque también es importante advertir que cuando se desplaza al plano de los derechos, ya se está conectando la ética con el orden jurídico. Los derechos tienen que ver con la ética, pero se instalan en el orden jurídico y entonces allí también hay consideraciones especiales que hay que tener en cuenta, ya no solo la imputación moral o la aptitud de responder por las propias acciones en función de sus consecuencias, fines, valores, sino la de ser sujeto jurídico, es decir, ser sujeto obligado respecto al derecho que como exigencia me plantea el otro. Y el punto allí es la dificultad de justificar que la reciprocidad entre el sujeto titular de derechos y el sujeto obligado no sea esencial, porque esa reciprocidad solo se cumple en el caso de humano con humano, no en el caso de humano con animal no humano, porque el animal humano no es moralmente imputable y tampoco puede ser sujeto de obligación legal. Y entonces hay un problema grave en el orden jurídico para justificar la atribución de derechos a los animales. Desde mi punto de vista, lo que se quiere ganar con ese movimiento que pone en grave inestabilidad el propio principio básico de igualdad es recuperable y precisable en el terreno de la ampliación de nuestras obligaciones nuestras obligaciones morales y legales respecto a las especies animales no humanas consideradas como objetos de obligaciones sin necesidad de considerarlos como titulares de derechos, ¿no? Ese es mi punto de vista respecto a ese conflicto importante, ¿no? No es necesario llevar las cosas hasta ese punto porque hay otras soluciones factibles que no demeritan la valoración de la vida de los animales porque efectivamente no son cosas y merecen una consideración y respeto particular. Para ya concluir y preparar a la discusión, tengo señalados 3 consideraciones particulares que me parece aterrizan puntualmente la controversia entre estos dos enfoques a propósito de las premisas desarrolladas en el terreno de las demandas de respeto y de cuidado, los espacios de convivencia y los niveles de responsabilidad. Rápidamente, en cuanto a las demandas de respeto y de cuidado, lo que estoy pensando es precisamente que en el plano de la relación
que mantenemos con los animales, hay una mayor conciencia de que nos merecen el respeto y también nos demandan cuidado. Y lo primero que nos viene inmediatamente a la mente cuando pensamos en eso son en los animales domésticos, pero desde el punto de vista ético de autores como Singer y de un interés ético filosófico neto, esa procuración debe extenderse a todas las demás otras formas de vida animal, aunque nunca nos las crucemos en el camino ni podamos establecer relaciones de convivencia doméstica con ellos. Eso por un lado. Por otro, cómo es que del lado de nuestra relación humana con los animales domésticos operan ciertos procesos de estetización de la vida animal, por ejemplo, al ponerles rostro. El rostro es una de las características más importantes de la personalidad humana, con la que se asocia precisamente la atribución de derechos y de una dignidad moral específica, que también lo convierte en sujeto de obligaciones. Y al poner rostro a los animales, sí, efectivamente estamos reconociendo que no son cosas y que cuando nosotros nos relacionamos con ellos también nos miran, pero la estetización, digamos así, el recurso a la imagen, al poner rostro a los animales, puede acentuar la, 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 la apariencia de una identidad que en principio no existe, la identidad entre el sujeto moral propiamente dicho, humano, y el interés moral por la vida de los animales que, aunque sujetos, por una razón que considero importante, no alcanzan ese nivel específico. El vehículo al rostro puede suplir la discusión racional respecto a las razones por las cuales podríamos atribuir esa identidad o por las cuales no podríamos atribuirla. Y además de la imagen, percibo yo que hay ciertos desplazamientos semánticos que van en esa dirección. Por ejemplo, cuando se plantea la adopción de animales o se propone una urgencia por asistir a los animales en condición de calle, trasladando adjetivos del plano de la vida humana al de la vida animal, cuando creo que hay factores y características que marcan una diferencia significativa entre la condición de calle para una persona humana y la condición de calle para un animal que en principio su condición doméstica es un artificio humano. Y que la adopción en su sentido estricto, para empezar, entra en conflicto con la operación de venta de animales, que también se conjuga con eso, porque se adoptan personas y no se venden. Si la adopción va en serio, entonces la legislación tendría que adaptarse para prohibir la venta de animales, porque así como la discriminación moral es análoga al racismo, la venta de animales pues es análoga al comercio de esclavos. Entonces hay inconsistencias, no son atribuibles directamente a los intentos de las éticas como la de Singer, desplazan sus intereses hacia ese punto, pero sí son indicadores de hacia dónde se pueden cargar las interpretaciones de sus planteamientos en el terreno moral de las comunidades que los reciben y cómo puede tener accidentalmente, por lo menos de inmediato, efectos contraproducentes al orientar los intereses morales de las personas, de sus semejantes, a otras especies animales, creyendo que hay un efecto suplente. Yo me encargo de los animales y que otros se encarguen de los humanos, como si efectivamente hubiera absoluta paridad o igualdad entre ambos grupos, ¿no? Por lo que hace a los espacios de convivencia, también Dos observo que... minutos para concluir, Marco. Sí, sí, gracias, Héctor. Observo que hay una concentración muy circunstancial
respecto a la convivencia con animales domésticos, en donde a veces se interfiere la relación con nuestros semejantes, como se observa, por ejemplo, aquí en el parque, ¿no? A mí por lo menos me es muy familiar la escena de que ahora las personas interactúan indirectamente entre sí a través de la interacción que tienen sus mascotas, porque ni siquiera se saludan propiamente entre sí. Es algo circunstancial, solo llamo la atención sobre eso, porque la convivencia no solo se resuelve éticamente en términos de los espacios asociados con nuestra relación con animales domésticos, el parque, el hogar, la mesa, el zoológico, las plazas comerciales, las tiendas, los restaurantes, que ahora se han ampliado las posibilidades de llevar consigo a un animal de compañía, a un animal no humano, sino también tendría que desplazarse a la convivencia con otras especies en escenarios no domésticos, en donde la convivencia podría resolverse muy bien en dejarlos ser, respetar sus hábitats, no interferirlos, no antropomorfizarlos, dejarlos en paz y aceptar que muchos animales no necesitan en absoluto de su convivencia con nosotros. Eso también debe caber en la cabeza de una reflexión ética que se replantee la importancia de valorar la vida animal, ¿no? Pienso. Finalmente, algo muy sensible en algunos grupos y comunidades en las que yo me incluyo es el nivel de responsabilidad, ahora sí directamente asociado con la relación humana y animal en el terreno de la tenencia de mascotas o la convivencia con los animales. Y es que desde mi punto de vista, la asunción acrítica de planteamientos como los de Singer, acompañados de un recurso a la rostrificación de los animales, puede disminuir la conciencia respecto al nivel de responsabilidad que las personas adquieren, no solo con el animal, sino con los otros miembros humanos de su comunidad cuando asumen, deciden hacerse cargo de la compañía de un animal. Y creo que ahí interfieren otros factores que no tienen ni siquiera interés ético, como podrían ser los intereses comerciales de ciertos grupos que promocionan, desde mi punto de vista, de forma irresponsable, la tenencia de ciertas razas, por ejemplo, de perros, que no corresponden al escenario en el que se les sitúa porque ponen en riesgo a otros miembros humanos de la comunidad, dentro del hogar o en los espacios públicos. Y cuando sucede, por desgracia, un incidente, y hay una agresión de un animal no humano a un animal humano, un niño, un anciano o cualquier otra persona, por la negligencia de sus humanos cuidadores o dueños, simplemente es un accidente. No hay ningún responsable. Y en el orden jurídico me parece que eso plantea una distorsión gravísima, porque si bien es cierto, tenemos que ampliar el espacio de nuestras obligaciones legales con los animales, por principio de proporción, no tendríamos que descuidar las obligaciones legales que ya tenemos respecto a los miembros humanos de nuestra comunidad. Pero bueno, esto es solo para encender quizá el polvorín y pasar al otro momento de la discusión. Hasta aquí agradezco mucho su, su, su paciencia y su atención. Héctor, te dejo la palabra. Si quisieras quitar ya quité Claro. ya quité la pantalla. Yo, por razón de tiempo, en la suerte de la economía del tiempo que ahora tenemos, que es poco, diré dos o tres cosas muy puntuales para más bien dejar que quienes nos siguen en Facebook puedan tener alguna valoración, comentario, y quienes nos acompañan aquí en esta sala también. En ese sentido, primero digo un par de cosas, y si alguien ya quiere ir levantando su mano virtual,
me ayuda para que tengamos una ronda de intervenciones. En principio, yo haría una pregunta, así como dices, a propósito de Polvorín. Lo que yo te preguntaría, Marco, es, dices tú que tu lectura es a partir de un principio de caridad. Y lo que yo me pregunto es si la naturaleza y los animales necesitan caridad o justicia. Me parece que son dos cosas distintas, ¿no? Mm, yo diría que hay necesidad de hacer definiciones, por ejemplo, qué significa hablar de dignidad, qué significa hablar de dignidad y si la dignidad es solo imputable a los seres humanos, si las cosas o tienen o no dignidad. Ahí en el mundo de la ética y particularmente de la ecoética, lo voy a llevar un poco más allá de donde tú lo has llevado. Este, Quienes afirman que no solo los animales tienen o poseen inteligencia y que son agentes, sino que la naturaleza misma lo es, ¿no? Fritz Jars, el padre de la bioética, tiene un texto fundamental donde se hace preguntas, Fritz Jars, en un panorama de las relaciones del ser humano con los animales y las plantas, se hace pregunta de si las plantas poseen o no alma. Eh, Hay una pregunta que yo suelo hacer a mis estudiantes cuando enseño derechos humanos y yo les pregunto si un diente de león tiene derechos o no tiene derechos, o si el único derecho que posee un diente de león es el ser un recurso para que un niño que corre en el bosque pueda tomarlo y gozar y reír y ser feliz, ¿no? Me parece que yo no coincidiría con una lectura eh, donde se pretenda equilibrar, es similar, porque me parece que caemos en una suerte de antropocentrismo. Este, no solo pienso que los animales son sujetos morales por ser agentes, sino que son sujetos morales porque son sujetos inteligentes, sentientes, porque poseen dignidad, a diferencia de lo que estarían afirmando otras personalidades, ¿no?, del medio. Pero bueno, hay algunas pequeñas consideraciones. Si quieres, no me respondas. Yo pensaría en la necesidad, en todo caso, y con esto termino mi intervención, eh, sí de pensar humanistamente, pero un humanismo que no sea antropocéntrico, un humanismo que supere los límites del antropocentrismo, ¿no? Del antropocentrismo. Y que se haga estas preguntas, que sea la dignidad, que sean los derechos humanos, si solo tiene derechos, ¿quién puede tener obligaciones? Porque si solo tiene derechos, quien tiene obligaciones, entonces los no natos no tendrían derechos, ¿no? Por ejemplo, porque no pueden asumir obligaciones. Y las personas con demencia senil, por ejemplo, tampoco tendrían derechos porque tampoco pueden asumir obligaciones. Y entonces, pues terminemos con toda esa gente, incluyendo los animales no humanos, pues porque no tienen derechos. En fin, ahí me parece que hay muchos elementos para el debate. Propongo que quienes están aquí en esta sala vayamos dialogando contigo. Hay algunas consideraciones. Primero cedo la palabra al profesor Ernesto Dávalos, quien acompaña ordinariamente este ejercicio. Profesor, buenas noches, bienvenido y adelante. Buenas noches, gracias, saludos a todos, Buenas particularmente al noches. doctor Marco, a quien ya tenía rato sin ver y siempre es un gusto escuchar. Y pues primero me disculpo porque cuando Héctor inició esta intervención se me cortó el internet, entonces
si digo algo que ya se dijo o pregunto algo que ya se preguntó, me regañan por favor y ya luego reviso ese momento de la grabación. Pero mis preguntas eran dos y ahora una más a propósito de lo que sí le alcancé a escuchar al doctor Héctor León. La primera es si el concepto de naturaleza tiene alguna relevancia en esta ética animalista. Em, Porque bueno, es un utilitarismo y no sé también si el utilitarismo desde sus orígenes con Stuart Mill y demás ya tenga al menos innuque el animalismo, ¿no? Pero pues este deber nos obliga con los no obligados, ¿verdad? Como se dijo, con los animales no humanos que son, que deberían ser considerados como sujetos de derechos también, ¿verdad? Y en ese sentido también preguntar eh, si habría que considerarlos, como sostienen algunos, ¿verdad? Como personas y demás, y que usted mismo lo señaló, tendría una serie de consecuencias en el ordenamiento jurídico. Pero esta referencia a la naturaleza me llama que no escuché, pero que no sé si se mencione, se omita, se le critique, se le retome, porque pues las éticas clásicas en general han recurrido a ella como fundamento justamente de la ética, pero de pronto me parece que estas nuevas propuestas se le podrían oponer inclusive porque entre los detractores se podría argumentar que la naturaleza es cruel y la ley del más fuerte y tal, y pues habría que, apelando a nuestra racionalidad, hacer extensiva la compasión, el respeto, incluso a quienes no tienen esa condición, ¿no? Y por nosotros y por ellos, o algo así por el estilo. La segunda pregunta era en relación a si se plantea como una consecuencia necesaria de estos planteamientos la desaparición de los animales domésticos como tal, porque justamente me parece que siendo consecuente se trataría de una forma de esclavitud y como he escuchado que proponen algunos animalistas que tienen animales domésticos rescatados, adoptados, pero los esterilizan y dicen, pues nosotros los hemos creado en esa condición, los hemos puesto en esa condición de sufrimiento que no debería existir y que más bien vivan en libertad y en su hábitat, ¿no? Y a propósito de lo que decía Héctor sobre que los animales tienen de las propias consideraciones que él ofrecía, tienen dignidad, también he escuchado a quienes defienden este tipo de propuestas y creo que es parte del utilitarismo en general, rechazo a esta categoría, ¿no? Y por el contrario, considerar más bien que son sintientes y nada más eso, ¿no? Y hacer a un lado estos artificios que en principio se comenzaron a hablar exclusivamente del hombre, del ser humano, ¿no? Y pues gracias. Gracias, profesor. Propongo si Francisco puede prender su cámara y tomar el turno para su intervención. Adelante, Francisco. Gracias, buenas noches. Más bien quisiera hacer un comentario rápido sobre el tema y plantear una pregunta. El comentario más bien va en relación a sobre cómo se ha abordado la cuestión de la ética en la relación con los animales. Para, para, para empezar, yo creo que se ha quedado un poco corta esta cuestión, porque si se quisiera darle un reconocimiento a los animales dentro del entorno humano, creo que sobran argumentos y sobran argumentos más allá de la ética, ¿no? Si vamos también a la cuestión histórica, podremos ver que mucho del desarrollo y crecimiento y establecimiento de las sociedades pues para hacer la actualidad que somos ahorita como humanidad, pues también partió mucho del apoyo de los animales, ¿no? O sea, en cómo también se desarrollaron tecnologías por medio de la agricultura. A lo que voy, pues, el crecimiento de la humanidad, pues, no fue solamente humano, sino que también tuvo un apoyo muy, muy, en relación con los animales, ¿no? Entonces, querer cuestionar si tienen derechos o no, más bien es una cuestión que va hacia nosotros mismos, ¿no? Que nos está planteando en decir, no, no es si tienen derechos o no, o sea, es evidente que su derecho a la vida, pues, lo tiene, ¿no? Si los queremos llevar a un término donde se les puede juzgar, pues obviamente eso ya
sale hasta de nuestro contexto, ¿no? Más bien lo que nos plantea o lo que se debería plantear desde la ética es desde nuestro comportarnos, desde nuestra actitud, cómo vamos planteando también ese desarrollo o esa relación que hemos tenido desde el origen de las sociedades con ellos. Más allá de juzgarlos, si ellos tienen derechos o no, si son figuras legales, o sea, eso creo que es meramente humano, ¿no? Y eso más que reflejar derechos a los animales, pues refleja que la domesticación no solamente ha sido animal, sino que también eso refleja que esa domesticación ha sido humana. Al momento de querer pues, ponerles nombre, hasta instituciones, ¿no? Que van y los recogen, que si no los atienden, pues a los 7 días los sacrifican. O sea, todo eso es humano, ¿no? Independientemente si ellos tienen el derecho a la vida, pues eso es una cuestión humana que tenemos que resolver entre nosotros, pero desde el sentido de darles ese honor y ese reconocimiento, ¿no? Hacia la vida. Y otra cuestión, que es ahí donde ya viene mi pregunta, es que yo creo que entonces cuando hay una evolución hacia este tema a favor hacia los animales, más allá de que empiece a haber una norma o de que si tengan derechos o no, eso se ve reflejado más bien en nuestros modos de consumo, porque así como lo vengo planteando, hemos servido o nos han servido de apoyo para formar estas sociedades, pues hasta la fecha también lo siguen siendo y lo seguimos consumiendo y seguimos utilizando sus fuerzas, sus recursos. Y entonces creo que cuando existe unos cambios en nuestra manera de consumir, y no estoy hablando de cambios personales, sino más bien de modos de producción, ahora sí ya de literal de un sistema, pues es cuando se empieza a ver ahora sí si hay cambios a favor de los animales o en contra de, ¿no? Más allá de que si tienen el derecho a vivir o no, o sea, creo que eso sobra, ¿no? Entonces, ahora viene mi pregunta, ¿hasta ahorita existirá una corriente ética que se valga no solamente de saber si tienen derecho los animales o no, sino también de que se mida por medio de las cuestiones y producciones humanas, el dar por hecho si en realidad ha habido ese cambio o esa aceptación hacia los animales? Creo que hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Pues son muchas cosas, Marco. No sé si quieres hacer una reacción global a lo que te hemos presentado. Sí, antes que nada agradecer las reacciones. Tomo nota. Es importante mantener la disciplina crítica en estos asuntos y hay muchos puntos ciegos para todos los actores en razón de sus posiciones iniciales. Como reacción general a las intervenciones de los compañeros, Francisco, Ernesto, gracias. Efectivamente, respecto a lo primero, con Ernesto, el recurso al concepto de naturaleza en planteamientos como el de Singer es un planteamiento no metafísico, claramente. Es un concepto no metafísico de naturaleza, es un concepto de naturaleza en cualquier caso, inicialmente referido al ámbito biológico, para indicar que habría diferencia entre los derechos que habría que reconocer y promover a las especies animales en razón de su condición natural, a diferencia de los derechos que nos reconocemos a nosotros, pero que eso no marcaría una diferencia esencial, ni mucho menos para discriminar moralmente a los animales en términos de, como dice Francisco, conectando con ese punto, arbitrar quién no tiene derechos al margen de que de hecho se muestra que sujetos a las mismas contingencias de nuestra historia natural, pues voy a decirlo así, en principio todos nosotros y otras especies animales nos hemos ganado nuestro derecho a vivir. Estamos aquí y en un plano de convivencia con un entorno que se nos ofrece por igual, de hecho, a todos, claro.
pero precisamente somos nosotros quienes estamos en condiciones, por naturaleza, en sentido biológico, enfrentados a esa problematicidad. No es un problema en ese sentido para otras especies animales no humanas. No es ese problema. Pongo un ejemplo. Ciertamente se ha mediatizado el trabajo animal, pero el problema de los animales respecto a eso no es exactamente el mismo que nuestro problema. Exceptuando los casos del abuso y la sobreexplotación animal, la domesticación ha sido posible a lo largo de la historia porque ha habido un beneficio mutuo. Los leones, los lobos no se domesticaron hasta dar por origen al perro por una transacción no equilibrada. La domesticación les trajo un beneficio. La intervención humana con los animales, aunque se ha servido de ellos, no siempre ha significado de inmediato un trato injusto. De hecho, lo pongo así, si el animal doméstico tuviera la oportunidad de decir su punto de vista, ¿cómo lo vería? ¿Tiene un beneficio o no por esa relación? ¿Prefiere o no estar en esa condición? Su comportamiento es lo único que tenemos para aventurar una respuesta. Y los animales domésticos que no están sujetos a abuso o explotación extenuante suelen regresar a casa y preferir el hogar que la intemperie. Bueno, solo por poner un contraejemplo, Francisco, tomando nota de lo que dices sin minusvalorar la importancia de tu objeción, y tomo nota en serio, porque reconozco que hay un conflicto que hay que resolver, es cierto, ¿no? Pero como un contraejemplo, ¿no? De mantener el motor de la discusión honesta y abierto, ¿no? Como una primera reacción. En cuanto al problema de la dignidad, bueno, la dignidad surge en el contexto precisamente de la imputación y reciprocidad de las acciones morales. Dignidad significa que merezco, pero merezco frente a un sujeto obligado respecto a mí. Si yo soy titular de derechos es porque otro es sujeto de obligaciones, si no el propio derecho en su realidad social, jurídica y moral, por lo que atañe a las acciones, es una nada. ¿Qué significaría tener derechos si no hay alguien que responda como sujeto de obligaciones para procurar el objeto de ese derecho? La procuración de alimento, la procuración de cuidado, el respeto de mi vida, el respeto de mi espacio. Entonces, a mí, insisto, lo que no me parece irrelevante es que un sujeto pueda ser respondiente. La referencia al hecho de que bajo ciertas condiciones los humanos no puedan responder, bueno, es algo bastante controvertido. Ya Aristóteles se enfrentó con el actualismo de los megáricos diciéndoles, bueno, pues resulta que si no hay nada en potencia y si algo no está en acto, deja de ser lo que es, pues cuando nosotros estamos dormidos y en estado de sopor, no soy humano, y cuando despierto ya vuelvo a ser humano porque me pongo las botas. Es que observacionalmente hay una diferencia entre ser miembro de una especie y no serlo, que si estoy dormido, que si estoy en coma, no dejo de ser un miembro real de la especie humana, y no es lo mismo no estar en condiciones para responder siendo humano que no estar en condiciones en absoluto para responder siendo perro, o que vamos a identificar a las piedras con los invidentes por el hecho de que no ven. Es que hay problemas conceptuales importantes que ambos puntos de vista tienen que enfrentar. Y son temas candentes en donde tenemos que atemperar nuestros ánimos, y agradezco mucho la oportunidad porque efectivamente ese es el tenor de este ejercicio, como lo percibo. Y bueno, en ese sentido, creo que por cada razón que se aduzca del otro lado, hay todavía una herramental conceptual del lado opuesto, y es algo que está en crecimiento y construcción, en esa confrontación, en ese choque de trenes, ¿no? Desde el punto de vista, no hay nada todavía definido que cargue los dados hacia alguno de los puntos. Cada uno pone el pie del lado en el que se encuentra, y creo que lo más saludable es reconocer honestamente los puntos ciegos, acoger las observaciones del punto de vista opuesto y dejarse interpelar seriamente por ellos, ¿no?
por ellos, ¿no? Y es lo que recojo a reserva de la reacción que tengo y valoro más de las intervenciones de Ernesto y de Francisco, que agradezco. Gracias, Marco. Al No sé si quienes nos acompañan en la sala tienen alguna reacción, comentario, pregunta. Levanten preferentemente su mano virtual para tener alguna intervención. Mientras esto sucede, Marco, mando saludos a quienes nos siguen en Facebook. Han aparecido ahí un montón de personas, desde Roberto Macías, José Alfredo Soberanes, José Rodríguez, Marco Vallejón, José Manuel Campos, José Gil Pedraza, el profesor Luis Fernando Suárez, Javier Jan, Argelia Torres. Pues a todos los que nos han seguido en algún momento, gracias. No sé si alguien más o quienes hicieron intervención tienen algún comentario. Yo tendría varios, pero dejemos que aquí haya diálogo y no monopolio. Pregunta, no sé si Jesús Miguel, Juan Carlos, Luis Monreal, Álvaro, Rosa, José Luis, Delfín, que siempre nos acompaña ahí desde la hamaca, desde la bella hamaca con un whisky en la mano. No sé si tienen pregunta, comentarios. Buenas noches. Ojalá fuera whisky. Es café. Pues no, nada, pues gracias al doctor Marco. Mi intervención en la noche de hoy sí sería un poco corta. ¿Tenemos nosotros derechos sobre los animales? Esa sería mi pregunta. ¿Qué nos da a nosotros el derecho a tener o pensar que estamos nosotros por encima de ellos? Sabemos de que dentro de la cadena nosotros somos primordial, ¿no? Pero ¿tenemos nosotros como seres humanos derechos de los animales? ¿Qué pensaría usted, doctor Marco? Y gracias. No, al contrario, agradezco y una pregunta que me suspende en el aire y me instiga. Como reacción a la misma, inmediatamente diría, bueno, dirijo la pregunta, ¿tienen los animales derechos sobre otros animales? Cuando un depredador natural cobra la vida de su presa para alimentarse, en plano de igualdad. Luego, otro aspecto, no es que el derecho sobre los animales se tenga que determinar en relación de una disposición absoluta que yo puedo hacer de ellos a mi entero capricho, sino como una exigencia de mi acción como sujeto obligado respecto al derecho de otros, respecto a lo cual un animal puede ser el objeto del derecho. Por ejemplo, en algún momento dado, llevar comida a la mesa por la obligación que tengo de alimentar a mis hijos. Como un avance, ¿no?, de la respuesta, pero sí me parece una pregunta que atina a un centro del conflicto, ¿no? Cómo desplazar ese desplazamiento de la pregunta. Bueno, ya no digamos si los animales tienen derechos, ¿qué derecho tengo yo sobre los animales, ¿no? Pero sí, ahora que me deja más pensando que otra cosa, mi reacción sería de inmediato estos contraejemplos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Marco. No sé si alguien más tiene reacción, pregunta, comentario. Yo puse en el chat porque no veo dónde está la manita para levantarla. A ver, ya que tomaste la palabra, ¿quieres decir tu comentario, Rosa? Sí, es una pregunta que no sé, si no es en este momento en qué fuente poder ahondarlo más, porque cuando hablas sobre el rostro, si podemos entenderlo como el significado que nosotros le otorgamos, o el derecho, lo pongo entre comillas, que le otorgamos para ser al otro.
y a partir de lo que es para mí, entonces justifico todo mi comportamiento hacia ese otro. Es el tema del rostro el que me llama la atención. Okay. Gracias. Vamos escuchando a Juan Carlos, Marco, y una intervención de mi parte y después reaccionas a las 3. Adelante, Juan Carlos, si puede prender su cámara de preferencia. Hola, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Llegué un poco tarde, pero igual empecé a escuchar sobre el inicio de la plática y quería poner ahorita un ejemplo también breve, así como preguntarnos sobre los derechos y el valor que tienen los animales en la sociedad humana, también cómo se podría apreciar eso en otros contextos como en la estética. Voy a poner como un breve ejemplo que en la Ciudad de México, el Museo Tamayo hizo una exposición el año pasado y la gente se incomodó, se molestó por un performance. No recuerdo el nombre del artista, pero dentro de la exposición había un performance en donde estaban perros, estaban acostados en distintos tapetes y la gente, los visitantes, les pareció que eso podría considerarse maltrato animal y hasta lo vieron mal como por parte de un museo que se prestara a este tipo de prácticas, cuando en otros contextos, por ejemplo, en un parque, puedes ver a la gente que también puede estar tratando mal a sus animales y ahí no es tanta la atención mediática, ¿no? Y no sé, digamos, desde la ética de Peter Singer, si hay una relación también estética con los animales a partir de sus derechos o sus obligaciones con los humanos. Sí, ¿me permites intervenir, Héctor, antes de que tomes la palabra brevemente? Si quieres, escuchamos a Jesús Perdón. para que sean 3 intervenciones. De acuerdo, solo porque había encontrado una conexión entre esta última intervención y la de Adelante, Rosa. adelante entonces, Pero, Marco, sí, adelante y después marca escuchamos. lo del rostro, la importancia del rostro y su significado, como lo asumí en esta conversación, está muy vinculado con la estética y lo referí como esteticismo. Y ahora me viene la fuente de esta interpelación, que es precisamente una autora. Está un artículo suyo en el último número de la revista de Piezas y que precisamente desplaza hacia la importancia de considerar el valor intrínseco de la vida animal más allá de las consideraciones racionales, en vínculo con los sentimientos bajo los ideales de la belleza. Le llama esteticismo. Y esto se puede prestar a una malversación. Por ejemplo, cuando vemos a un porcino dentro del caso, ¿no? Y ahí sonriendo, ¿no? Es una estetización perversa, ¿no? De un hecho, pues le quitaste la vida para comértelo, ¿no? O la estetización de los ranchos que te están vendiendo la carne. Tú dices, ay, los animales son felices antes de morir. Pero también se presta una estetización positiva en donde podemos apreciar una relación entre pares, humanos y animales, que no tengan la mediación racional necesariamente, ¿no? Sino la mediación estética. La mediación estética donde incluye la imagen simbólica y los sentimientos. Y más en esa línea, yo hablaba del rostro. Te invito, Rosa, no tengo ahorita el dato y una disculpa porque no recuerdo el nombre de la autora, pero es un artículo del último número de Piezas. Lo recupero y si hay forma de comunicarlo, te lo doy, ¿no? El nombre de la autora, no sé, Héctor, si lo recuerdas, es el último número, ¿no? Es una filósofa mujer, ¿no? Creo que es española, ¿no? Pero en ese sentido va más, en un sentido estético el rostro, el valor ético del rostro, pero interpretado de una forma estética. ¿Sí? Termino el comentario, ¿no? Sí. Gracias, Marco. Ahora comparto la revista en un minuto. Y aprovecho para decir, sobre todo para quienes nos siguen en Facebook, que he compartido aquí en la plataforma de Zoom 3 libros de Peter Singer para que quien tenga interés pueda descargarlos. El referido obra de ética práctica, luego el compendio de ética y la obra
fundamental de Singer, que es liberación animal. Y ahora compartiré el número que señalas. Vamos a escuchar la intervención de Jesús Miguel. Adelante, compañero. Sí, hola, buenas noches. Pues a mí este tema se me es muy nuevo, la verdad. Yo no tengo como mucho conocimiento en este aspecto filosófico en específico, pero sobre todo lo que se planteaba y algo que era de la pregunta anterior que comentaron, ¿no? ¿Con qué derecho, no? O cuál es el derecho que nosotros tenemos como para poder decidir si ellos llegan a o no tener derecho. Y yo lo comento así como más, a lo mejor es más visceral, ¿no? Pero, o sea, cuando ves a los ojos a los animales, entonces ahí, y ver que sienten también, ¿no? Toda esta parte en la cual compartes, ¿no? Junto con el ser humano. Y me pone como mucho a pensar, ¿no? ¿Dónde queda esta parte? Pues de un ser vivo a un ser vivo, ¿no? El sentimiento, ¿no? La conexión cuando estás con esta persona, estás en persona, ¿no? Con este animal. Y además de lo complicado que ha de ser el poder realizarlo en un contexto mundial, hablándolo, ¿no? Como todas estas ideas de animalistas, porque en todas las culturas es como muy diferente cómo se le ve a los animales, ¿no? En unos continentes se les llega a venerar, ¿no? Y no irnos muy lejos. Yo me dedico más a lo social, proyectos sociales, y en una intervención en Guerrero, recuerdo que ellos tenían en una sierra animales como, bueno, como si fueran perros, los puercos, ¿no? Los tenían entre sus casas, adentro de sus casas, no se los comían, y en algún momento nosotros teníamos como a lo mejor la idea del poder realizar o apoyar, ¿no? En crianza para fomentar la crianza de porcinos, pero nos dimos cuenta que culturalmente no lo iban a aceptar, ¿no? Para ellos era como, para lo mejor los que vivimos más en ciudad, era como comerse un perro, ¿no? Entonces como que sí se me hace, me entran como muchas preguntas, ¿no? A través de esta intervención. Y bueno, también para terminar una pregunta que sería, a partir de todos estos derechos o ya penalizaciones que se han visto cuando ha habido maltrato animal o cuando ha habido sobreexplotación, ¿qué, cómo lo ves tú? O sea, si es una pregunta como directa, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú? Como una parte en la que sí se llega a, a cavilar sobre todo lo que tú nos llegaste a plantear o sobre esta parte del autor, o simplemente es como una moda para poder como mitigar, ¿no? El descontento social. Sí, rápidamente, gracias, Jesús. ¿Cómo lo veo yo ese fenómeno? Yo lo percibo como fundamentalmente un fenómeno mediático por sus efectos que impacta al Poder Judicial por una razón de proyección hacia la visualización de estos maltratos. Porque reconozco que hay que extinguir esos comportamientos y respetar la vida de los animales y no causarles sufrimiento de esa forma. No voy a decir en absoluto, porque entonces tendría que convenir con la tesis de que también tendríamos que evitar su sacrificio para la alimentación, por ejemplo, y entraría en contradicción directa y práctica con lo que asumo cotidianamente, y por regla de honestidad, por lo menos tengo que mantenerme todavía en ese punto. Pero el sufrimiento innecesario no, y yo también lo condeno, y creo que generalmente las personas lo condenamos, y generalmente las personas no tenemos ni siquiera el corazón de hacerle daño a un ser viviente gratuitamente. Y qué bueno. Pero por lo que hace a la respuesta en el plano jurídico, Jesús, lamentablemente percibo, desde mi punto de vista, que es más bien una respuesta a la presión mediática, porque observo un descuido en la integración del orden jurídico respecto a otros puntos que también son relevantes. Lo voy a poner así, termino mi comentario. Yo creo que a la par de la concientización y orden jurídico asociado con la prohibición del maltrato a los animales
y su sanción legal, también tendría que ir aparejada un fortalecimiento de la legislación en el plano de la tenencia, convivencia o cuidado responsable de las especies domésticas por sus efectos con los demás miembros de la comunidad. Es lamentable las víctimas animales que han sufrido tortura, pero también es lamentable porque por un error de juicio o por una negligencia de terceros, un niño, un adulto mayor, una niña, termina gravemente herido o incluso muerto dentro de su propia casa cuando no debió haber sucedido. No es atribuirle maldad al perro, es simplemente señalar que hay una responsabilidad por parte del cuidador y que la responsabilidad no es simétrica. Un padre y una madre de familia tienen responsabilidad primaria respecto a su hijo, bebé o infante antes que respecto a su perro. Y esa asimetría a mí sí me preocupa. Y eso me hace pensar que la cabeza de los legisladores y el aparato judicial no está puesta en donde debe estar, cuidar la proporción del orden jurídico, sino en atender las demandas mediáticas por una razón éticamente incorrecta. Por una razón éticamente incorrecta, ¿no? Porque toda vez que una persona es víctima de la negligencia, no digo de un perro, de la negligencia de un cuidador, de un dueño, solo fue un accidente. Jamás hay una acción legal contra ese comportamiento lesivo a los miembros de nuestra comunidad. Ahí terminaría el comentario, ¿no, Jesús? Sí. Gracias, Marco. No sé si alguien más tiene alguna reacción, comentario, sino para que podamos ir cerrando el ejercicio. Si alguien más tiene alguna reacción, comentario, levante la mano virtual preferentemente. Me cedo la palabra para la intervención anterior. Hay en México y a lo largo del mundo muchos debates como el que ahora aquí tenemos, debates jurídicos sobre la pregunta de qué son los derechos humanos, cuál es su fundamento. Yo recomendaré a un jurista de la UNAM llamado César Nava Escudero. Este es un libro. Tiene 2 libros sobre este tema. Este texto se llama Debates Jurídico-Ambientales sobre los derechos de los animales y se hace preguntas que me parece que son pertinentes. Si los animales tienen derechos, si los animales son personas o no son personas, o en qué se fundamenta la afirmación de que son sujetos de derechos y por qué lo son, y la pregunta que se deriva de ello es si también la naturaleza tiene derechos. Me parece que son preguntas que son pertinentes y necesarias. Yo, a diferencia de mi colega amigo aquí, yo no apelaría por una suerte de regulación de la domesticación de los animales, sino apelaría por su eliminación. Eliminar la domesticación, así como eliminar todas aquellas formas que no solo representan maltrato, sino instrumentalización animal, como los circos o como los zoológicos. Yo no estaría de acuerdo con la afirmación, Marco, de que la domesticación representa un beneficio mutuo. Habría que preguntarles, por poner solo algunos ejemplos, habría que preguntarles, por ejemplo, a los perros que viven en las azoteas, en estos periodos, en el calor que pasan ahora, si ellos viven felices y contentos, ¿no? Si ellos regresarían a la casa, justo como lo dices, ¿no? O ya no digamos a los perros de pelea, ¿no? Yo no creo que haya un beneficio mutuo cuando, solo por señalar 2 ejemplos, domesticamos lo que nos parece cercano, siendo que, por ejemplo, etólogos, primatólogos han demostrado que sería más domesticable y más responsable domesticar, por ejemplo, cerdos que tienen un coeficiente inteligente superior al de los perros, que nos parecen más empáticos, ¿no? No creo que sea posible una suerte de domesticación o que haya un beneficio mutuo cuando
Pensemos, por ejemplo, en las vaquitas, en esta famosa expresión de la carnita asada, ¿se va a armar o no se va a armar la carnita asada? ¿Cuáles son las consecuencias de que domestiquemos vacas, de que domestiquemos cerdos? Las consecuencias, ya no digamos para el maltrato y el sufrimiento animal que estos representan, sino para lo que representa la contaminación de las heces de vaca en términos de metano y de CO2. Y no solo eso, sino el consumo de agua que genera este tipo de animales domesticados para que se justifique la carnita asada. Me parece que son temas que tendríamos que pensar. Propongo que tengamos una última intervención y después de esto reaccionas, Marco. Gracias, Héctor. Maestro Ernesto. Gracias. Pues solo decir a propósito de la abolición de toda forma de domesticación que sugiere el doctor Héctor, que también es complicado, ¿no? Porque, y con independencia de si han obtenido algún beneficio los animales no humanos por haberlos domesticado, pues hoy muchos dependen de que sigan existiendo eh, gracias a la conservación humana, porque quizás nosotros mismos hemos destruido su posibilidad de supervivencia en el hábitat natural, ¿no? Como los ajolotitos tan queridos aquí en México que lamentablemente están muy cercanos a su extinción en el lago de Xochimilco, donde son endémicos, seguramente podrán sobrevivir en cautiverio, tanto los negritos como eran originales, como los rositas, que esos no sobrevivirían en la naturaleza y que han sido, y que existen gracias a esta selección artificial, ¿no? Así como muchas otras especies de animales muy bonitos y caballitos que bailan y esas cosas, ¿no? Si bien quizás podríamos, y los zoológicos que también alguna forma de maltrato tendrán, aunque recientemente una tesis de la Suprema Corte ha dicho que también deben procurar el bienestar animal y tal, bueno, alguna función también cumplen en el cuidado de las especies y la toma de conciencia de su importancia para nosotros también, ¿no? Y bueno, señalar esto para coincidir con el doctor Marco en el sentido de que es un debate que sigue abierto y que hay muchas cuestiones que debemos considerar y que, bueno, ahí voy a decir algo un poco polémico que espero eh, que no sea muy problemático, pero que esto es antropocéntrico, ¿no? Porque estas discusiones podemos y debemos hacerlas nosotros y no los animales no humanos, ¿no? Sí, gracias Ernesto. Sobre ese último punto, brevemente, sí, por eso no antepuse antropocentrismo a animalismo, entre otras cosas, porque a mi juicio, sin ningún sesgo, no podemos sacar del centro a nuestra especie, porque efectivamente es para quien constituye un problema esa relación en los términos en que se plantea, ¿no? Y si hay que superar el antropocentrismo, es desde nuestro centro. Desplazar el centro a los animales siempre, desde mi punto de vista, será una ficción que puede tener efectos distorsionantes y contraproducentes, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí tenemos elementos para la siguiente conferencia, doctor Marco, para ver la diferencia entre una metafísica antropocéntrica o una metafísica realcéntrica, ¿no? Que supere el especismo. Ahí hay algunas consideraciones. Bueno, te propongo que dejemos aquí. No sé si quisieras decir algún último comentario, como queriendo articular con qué te quedas tú de este diálogo que hemos tenido contigo, Marco. No, pues antes que nada, muy agradecido y aprovechado de la circunstancia en el sentido de que confirmo por qué son importantes estos planteamientos en cualquier caso. Y es que incentivan la concientización moral y el avance en la comprensión de los problemas éticos. Nos dejan claro que no hay soluciones definitivas tampoco en este plano y que hay que seguir empeñados en la investigación con honestidad y abiertos al debate porque, insisto, estoy convencido de que hay reales puntos ciegos en todos los interlocutores en cualquier discusión que solo se pueden solventar cuando escuchamos realmente puntos de vista ajenos y no montamos el artificio de un diálogo con nosotros mismos, ¿no? Y eso es una experiencia muy gratificante y agradezco antes bien esta oportunidad.
a todos. Gracias. Gracias, Marco. A propósito de un comentario que está ahí de Delfín, dice, doctor Marco, ¿cree que en la sociedad categorizamos los animales, es decir, la vida de una cucaracha es menos válida que la de un gato? Bueno, ya no habrá tiempo para responderle. Lo que yo diría brevemente son dos cosas. Yo he escandalizado a mis estudiantes cuando les digo que vayamos reconociendo la dignidad de la cucaracha y se escandalizan por la relevancia, el pensamiento utilitarista que acompaña a mi afirmación al decir la profunda relevancia que tienen las cucarachas en las sociedades humanas, ¿no? Y así como es posible pensar, váyase la afirmación, así como es posible pensar la afirmación de la dignidad de la cucaracha, traigo a colación en todo caso la tesis de un animalista como Fritz Jars, quien parafrasea el principio kantiano, el famoso principio kantiano, y dice: respeta a cada ser vivo esencialmente como un fin en sí mismo y trátalo como tal si es posible, ¿no? Un poco por ahí va la tesis. Marco, a título personal, agradecerte y profundamente satisfecho con el diálogo, pero sobre todo profundamente contento de este acto de liberación que encuentro, que encuentro en el desafío que has tomado de leer a Peter Singer y de comentarlo, aunque Tomás no te... La sombra escolástica. Aunque Tomás no te suelta, bueno, gracias a Al ti. contrario, muchas gracias a todos. Gracias a quienes nos acompañan. Solo dos Y a todas. dos comerciales rápidos, breves. El primero, compartir la revista Piezas del Instituto de Filosofía. Este número ya lo compartí aquí, así como he compartido los libros de Peter Singer, ahí pueden encontrarlos. Dos cosas más compartirles. Primero, para quienes tengan interés en la oferta académica del instituto, ustedes pueden encontrar en nuestra página información justamente sobre una lista amplia de cursos que iniciamos en mayo. Quienes tengan interés, pues pueden seguir esta oferta. Y por último, me permito compartir la oferta de un programa de bioética con temas justamente como ¿no? Los derechos de la ecología y los derechos de los animales. Brevemente comparto el video. Bueno, pues ahí, a nombre de las autoridades del instituto, el padre Jesús Montes, del decano Benjamín Rivera y el secretario académico Rafael Rivadeneira, quien les habla es Héctor León, y coordinador de este programa, agradece y convoca a que nos veamos en el mes de abril, el miércoles 9 de abril. Ya está programada la conferencia, solo no recuerdo quién presenta. Ya tenemos la conferencia. Doctor Marco, muchas gracias. Amigos, Doctor, compañeros, muchas amigas. gracias a todos. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Que descansen. Hasta luego.